tenemos visita aquí en el estudio. Ya lleva un año de gestión. Don Guido Rodríguez, fiscal general de cuentas. Buenos días, bienvenido, fiscal. Muy buenos días, profesor. Gracias por la invitación. Un año de gestión, rápidamente, balance. Bueno, el balance yo creo que es positivo. Se han recibido en este año de gestión, desde el 4 de diciembre del 2014 que entramos a dirigir la Fiscalía General de Cuentas, 41 informes de auditoría por parte de la Contraloría General de la República, entre los cuales están los llamados casos de alto perfil, que suman una lesión estimada de 168.4 millones de dólares entre 9 casos. Ahora vemos con satisfacción que ya pronto estaremos recibiendo casos de alto perfil de esta administración. Ahí vimos hoy, por ejemplo, el informe de auditoría que debe estar enviándose también, al igual que se envió al Ministerio Público, a la Jurisdicción de Cuentas, de la auditoría al Instituto de Mercadeo Agropecuario durante esta administración, en donde la Contraloría, según la noticia, estima una lesión patrimonial en esos meses de gestión de 5.3 millones de dólares. Ahora que habla de lesión patrimonial, y en ese caso de Lima, como en otros casos, una persona me hablaba, y allí tenemos una gráfica que apoya de lo que estamos precisamente hablando. A ver si aquí está. Fiscalía General de Cuentas, casos de alto perfil a diciembre 31 de 2015. Segundo contrato de compra de comida deshidratada, 44.9. Desaparición de máquina pinchadora, igual. No, pero hay un error. No, hay un error, porque no puede ser igual. Pero déjame quedarme con comida deshidratada y cualesquiera de los otros casos. Alguien me decía esta semana, justamente, dice, el problema es cuando hablan de mala utilización de los recursos, cuando es adquisición de bienes, cuando dicen la cifra completa y no dicen si la lesión está en el sobrecosto, no en la cifra base. Muy buena pregunta, profesor. Mire, y esto lo he conversado con la Contraloría, tanto con el Contralor como con la licenciada Lastenia Domingo, que es la directora de la Dirección de Investigación y Auditoría Forense. En algunos casos, la Contraloría ha adoptado el criterio de considerar que, como se trató de un contrato fallido, el monto de la totalidad del contrato es estimado como lesión patrimonial, pero quien toma la decisión de definir el monto de la lesión patrimonial en últimas es la Fiscalía General de Cuentas en su vista fiscal patrimonial. Y no pocas veces se da el caso de que se aleja la cifra en la vista patrimonial de la cifra del informe inicial de auditoría. ¿Por qué? Porque puede ser que durante el curso de la investigación se encuentre que el monto de la lesión fue menor o mayor. Entonces, quiero aclarar eso, porque por ahí he escuchado a algunos comentaristas decir que es que las investigaciones se van a caer por ese detalle. No, no se van a caer. Las investigaciones inician con el informe de auditoría, pero la Fiscalía General de Cuentas despliega su actividad investigativa a fin de determinar cuán cierto es el monto que estimó la Contraloría o si puede ser mayor o menor. Por ejemplo, un caso en el que sí está bien adoptado la totalidad del monto del contrato es el tema de la pérdida de la máquina pinchadora. ¿Por qué? Porque esa máquina se estima que costaba en el mercado de esos productos especializados 2.2 millones de dólares. Sin embargo, se pagó por ella 13.4 millones de dólares. Usted diría, bueno, la diferencia es la lesión. Dice, sí, pero es que la máquina se perdió. Se perdió. Entonces ahí está bien usado el criterio. ¿Es una doble situación o es una sola situación? No, es una sola, porque hubiera sido el sobrecosto de 11 y pico millones de dólares, pero como se perdió la máquina y no aparece, entonces se toma la totalidad. A propósito de eso, fiscal, en estos días ha habido un caso muy sonado que a mí me ha estado llamando la atención porque en algunos medios de comunicación y en algunas personas de la sociedad panameña están a punto de pedir una condecoración para el señor. Y yo lo que he leído parece que sí hubo un problema. Si la pregunta conlleva que no me pueda responder, porque es objeto de una investigación, ni modo. Pero el caso del muchacho Mirachi detenido en Colombia y que la Cancillería ha iniciado su extradición, ¿ese caso es susceptible de ser verificado por la Fiscalía de Cuentas? En caso de que la Contraloría General de la República nos envíe un informe de auditoría en donde se determine la existencia de una posible lesión patrimonial, nosotros estaremos investigando ese caso. Yo no puedo adelantar criterios en ese sentido, pero creo que lo que se ha hecho hasta ahora es que la Autoridad de Innovación Gubernamental gestionó una auditoría interna propia de ellos y determinaron que el contrato no se había cumplido de acuerdo con las cláusulas del contrato y además
he leído por ahí que además se pagó un precio mayor al que tenía el valor de esas licencias de software, porque eso es un software. Es un programa. Aparte de que no se instaló donde debía instalarse, se pagó un valor mayor. Con base en eso, el director de la AIG, el administrador Irving Holman, puso una denuncia en el Ministerio Público. Ya lo que se haya desarrollado a partir de esa denuncia, él se desprende de eso y es el Ministerio Público que autónomamente determina qué hacer. Entiendo que determinaron citar al muchacho y como el muchacho no se presentó, entonces emitieron una orden de captura internacional, que es lo que se ha ejecutado. Déjeme preguntarle una cosa, porque como se llama fiscal de cuentas, yo hago el símil con los fiscales del Ministerio Público. Una cosa es la investigación y otra cosa es que luego se determine la culpabilidad. Supongo que es igual el trámite. Sí, correcto. La presunción de inocencia es un principio que existe a nivel constitucional. Nosotros, cuando vinculamos, a quien vincula a las personas inicialmente es la Contraloría General de la República en su auditoría, en su informe de auditoría. El propósito de la jurisdicción de cuentas es distinto del propósito de la jurisdicción penal. Allá el propósito es verificar si efectivamente se comprueba una conducta delictiva, es decir, la comisión de un delito, de una conducta típica, antijurídica y culpable, se llama en derecho penal, que está tipificada previamente en el Código Penal. Si eso es así, entonces se presenta una vista fiscal pidiendo el llamamiento a juicio, va a un juicio y el juez de la causa determina la culpabilidad o inocencia y le atribuye una sanción penal. En el caso de la jurisdicción de cuentas, el propósito no es ese. El propósito es determinar si hubo una lesión patrimonial. Y recuperarla. Si hubo un responsable para recuperar el dinero. Exactamente. O sea, la esfera de cuentas no mete preso a nadie, sino recupera bienes del Estado. Patrimonio estatal, básicamente. O sea, cuando usted me dice que las investigaciones andan por el orden de 168 millones de dólares de la administración pasada, ahora quiero invertir unos tiempos en la administración actual, 168 millones de dólares, supongamos que cuando esto llega a la esfera de los magistrados, supongamos que la mitad la Fiscalía de Cuentas logra establecer responsabilidad. O sea, esa plata hay que recuperarla o esos bienes hay que recuperarla. Correcto. Y para eso, entonces, la Fiscalía General de Cuentas solicita al inicio de la investigación al Tribunal de Cuentas que dicte medidas cautelares sobre esos bienes, cuentas, valores, etcétera, propiedades en Panamá o en el extranjero. Y por eso es importante aquello de seguir el rastro del dinero, porque usted se habrá percatado también que en una publicación de un medio impreso hace un mes y medio, a raíz de unas declaraciones del magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, hubo alarmas porque decían, es que cuando hemos llegado a cautelar cuentas, las cuentas están con poco dinero, es cierto, en ese momento, pero por esas cuentas seguramente pasó dinero y siguió dinero hacia alguna otra cuenta o en alguna otra jurisdicción. De ahí lo importante de que los fiscales, tanto la Fiscalía General de Cuentas como los fiscales del Ministerio Público, puedan verificar el movimiento de las cuentas bancarias. Pensando en eso mismo, y nuevamente voy a hacer la pregunta, y si se puede responder, se responde, si no, no. El sonado caso Buco Millonario, los panameños nos quedamos, ¿y qué pasó aquí? Le cayó la justicia, lo pararon, etcétera. Resulta que un magistrado que te llevaba la causa, no puede seguir investigando. Pero ahí se supone, aunque eso está en la esfera penal, ¿qué pudo haber pasado ahí? Mire, ahí, por lo que he leído también, el abogado de uno de las personas que estaban siendo investigadas, no señaladas todavía, sino investigadas, interpuso un amparo de garantías fundamentales ante la Corte Suprema de Justicia. El magistrado ponente, que en paz descanse, Gabriel Fernández, acogió el amparo y ordenó la suspensión de esa parte de la investigación, que era que la fiscal Ruth Morcillo estaba solicitando conocer el movimiento de las cuentas bancarias de esa persona que estaba siendo investigada. Eso a mí me parece que es absurdo, porque es una fase incipiente, inicial de la investigación, normal. La ley, en el caso de la jurisdicción de cuentas, faculta al fiscal general de cuentas, el artículo 43 de la ley, a pedir información, incluso sobre cuentas cifradas, a entidades bancarias tanto del sector público como del sector privado. Y lo estamos haciendo y las entidades bancarias están colaborando. Pero es que es absurdo que una investigación de plata no se haga sin verificar el movimiento de las cuentas. Es perfectamente entendible. La Fiscalía de Cuentas también puede entrar a las cuentas de las personas que son investigadas. Sí, correcto. De hecho, estamos facultados por la ley y lo estamos haciendo. Estamos solicitándole la información a los bancos y los bancos nos están colaborando. ¿Qué pasa si no nos colaboran los bancos? Tengo facultad de ordenar una inspección ocular a los bancos y tienen la obligación de entregar esa información. En estos 168 millones de dólares que se investigan, ese énfasis es válido, que se investigan. Se investiga, correcto.
son susceptibles también de ser investigadas cuentas donde todas estas personas involucradas. Están siendo investigadas. Y los patrimonios también. Por supuesto, los patrimonios, porque además la ley, sabiamente el legislador, permite a la Fiscalía General de Cuentas solicitar cautelación no solo de los bienes que estén a nombre de los investigados, sino aquellos que aunque estén a nombre de terceras personas, se presuma que su origen proviene de dinero del Estado. Ahora, me llama la atención y pregunto, la misma cantidad de personas de la administración pasada que están subiendo y bajando escaleras en el edificio Avesa, o ya algunos hasta en los tribunales, ¿están en la Fiscalía de Cuentas? No necesariamente, pero sí coinciden en algunos casos, porque recuérdese que no todos los casos penales que están cursando en el Ministerio Público han sido objeto de informe de auditoría por parte de la Contraloría. Pero en los que han sido informe de auditoría por parte de la Contraloría que estamos investigando nosotros, todos sin excepción están también en el Ministerio Público. Bien, dicho eso, fiscal, la administración Varela lleva ya 18, 19 meses de gestión. Además, este caso del Instituto de Mercadeo Agropecuario, ¿se sabe algún otro caso que haya sido susceptible de ser verificado? Bueno, entiendo que la Contraloría está haciendo auditorías aparte de esta gestión. Por supuesto que el énfasis inicial consistió en revisar las cuentas de los ex funcionarios de manejo de la administración anterior, pero ya en la revisión que están haciendo, que es la labor normal de la Contraloría, en lo que se llama el control posterior, ¿verdad? Salen hallazgos, y esos hallazgos, cuando consisten en una posible lesión patrimonial, tienen que ser remitidos a la jurisdicción de cuentas. Ese informe del IMA lo estamos esperando, debe llegar, si no esta semana, la próxima, a la jurisdicción de cuentas, y será objeto de una apertura de una investigación a fin de determinar si efectivamente se produjo esa lesión patrimonial de 5.3 millones de dólares y hacer responder a los que tienen la responsabilidad. Sí. El problema que yo sigo viendo aquí, que parece que la idea de una esfera de cuentas, Fiscalía de Cuentas por un lado, magistrados de tribunales de cuentas por el otro, parece que la idea es buena, pero están sometidos a que la Contraloría primero investigue para entonces después ustedes reaccionar. Sí, parece que debieran tener una autonomía que más allá. Sí y no, profesor, porque ciertamente quien tiene la labor de juzgar las cuentas de los agentes de manejo y funcionarios de manejo es la jurisdicción de cuentas, pero esas cuentas se juzgan con base en un informe de auditoría de la Contraloría o un informe de reparos, porque así está establecido en la Constitución y en la ley. Bueno. Entonces, esa labor que antes desarrollaba la DRP, que era un ente que dependía de la Contraloría, ahora se desarrolla fuera en la jurisdicción de cuentas, independientemente y en una única instancia, porque aquí no interviene la Corte Suprema de Justicia ni la Administración de Justicia, es una jurisdicción independiente, autónoma, especializada. Lo que sí estamos tratando de hacer y mejorar el proceso es en la parte final, porque cómo se recuperan los bienes del Estado. Una vez ejecutoriada la sentencia del Tribunal de Cuentas, en donde se declara la culpabilidad, en el año 2015 hubo 79 personas condenadas por un monto cercano a 5 millones de dólares, pasa al juzgado ejecutor de la DGI, y ahí parece que hay una lentitud. Me quedo, amigos televidentes, con la cifra de 168 millones de dólares que están siendo investigados por la esfera de la Fiscalía de Cuentas. De encontrar mérito, entonces pasarán al Tribunal de Cuentas, lo que es el trámite, ¿no? Correcto. No me gusta el hecho de que la Fiscalía de Cuentas y el Tribunal de Cuentas están esperando que la Contraloría accione, pero bueno, el fiscal nos acaba de explicar por qué debe ser de esa manera. Pero no nos olvidemos de esa cifra, amigos televidentes, 168 millones de dólares objeto de investigación de patrimonio del Estado, suyo y mío, de todos los que pagamos impuestos, que le salieron alas. Y lo que falta. Y lo que falta. Sí, porque el Contralor en su rendición de cuentas de días recientes habló de 300 millones. O sea que esos informes de las juntas comunales vienen en camino. Habló de 300 millones del Contralor. Bueno, ¿usted no puede investigar a Fabiana? No. Fabiana. Bueno. Oiga, vamos a ir al cambio, amigos televidentes. Les recordamos que estamos en TV en tu comunidad en Pueblo Nuevo. Le agradezco al fiscal de cuentas Guido Rodríguez el habernos una vez más hecho docencia sobre la gestión de la Fiscalía de Cuentas y cómo ha avanzado en este primer año de gestión.